¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de entrevista. Hoy estoy muy contento, igual que todos los martes, pero hoy en específico porque tengo aquí enfrente a una persona que tengo el placer de conocer fuera de cámaras. Tengo el placer de conocer al ser humano que hay detrás, que ustedes ven en sus pantallas, y es un ser humano no solamente inteligente, es una gran persona, es una persona con la que he tenido el placer de platicar. Y qué rico se platica, y espero que así esté de rica la plática hoy. Entonces, Diego Derice, bienvenido a la Barra de Santiago. Mi Santi, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí a platicar rico, porque justo cuando me habla tu equipo y me dice, oye, podcast, ¿puedes mañana? Y yo así en medio de mudanza, pero programa y todo, les digo, ¿y el siguiente espacio cuándo es? No, 2027. O sea, cotizadísimo. Me encanta que te esté yendo gracias. También. Felicidades, amigo. Gracias por estar aquí. De verdad, no sabes lo mucho que valoro que nos des tu tiempo para platicar. Te voy a contar un poquito rápidamente para las personas, para el público nuevo, para las personas que vienen llegando, qué es La Barra de Santiago. La Barra de Santiago es un podcast en donde contamos historias de éxito. Es un viajecito en donde pasamos por las partes más importantes de tu vida, ¿no? Las partes que más te han marcado como ser humano, y que por eso, gracias a eso, estás aquí con nosotros sentado y eres la persona que eres y estás en donde estás. Me encanta. Válgame la redundancia, nos gusta empezar por el principio. Y nos gusta que nos transportes, no solo te transportes a ti, me transportes a mí y al público. ¿Quién era ese Diego de 7, 8 años? Entonces, nos gusta empezar con esta pregunta. Si te puedo decir, ¿a qué olía tu casa? ¿A qué olía? Fíjate que el olfato es el sentido que más lejos te lleva. Más que ver una foto o escuchar alguna canción. Y olía muchísimo como a comida. O sea, siempre había comida en mi casa. No sé cómo no pesó el triple. Era una casa siempre viva. Es decir, siempre estaba mi mamá. Al Diego de 7 años, pues ya tenía un hermano de 5, ¿no? Cumpliendo 5. Entonces, siempre había juego en mi infancia, y esa casa que recuerdo sí huele a momentos lindos. Hemos sido, y te lo platicaba antes de empezar este podcast, siempre hemos sido una familia muy unida. Entonces, el que haya movimiento en mi casa desde pequeño, yo creo que sí ha sido gran parte del que nunca me haya sentido yo solo, ¿no? Echado a un ladito. Raro, porque ahora gran parte de mi trabajo lo tengo que ejecutar en solitud, y me encanta mi estado de soledad. Pero de niño agradezco mucho que haya sido una casa tan acogedora, ¿no? Sí, y sí, imagínate que estamos afuera de la puerta de esta casa, ¿no? Uh-huh. Estamos abriendo la puerta, tú me estás dando recorrido. ¿Qué sería lo primero que me enseñarías entrando a esta casa? A ver, entrabas a esta primera casa a esa edad y había un jardín, ¿no? Había un Directito jardín, entrabas al jardín. Directo entrabas al jardín. Había un garage junto al jardín donde jugábamos básquetbol, y irremediablemente volábamos la pelota a casa del vecino. El vecino acabó odiándonos porque la pelota caía en sus flores y en las rosas, y entonces era un desmadre, hasta que se nos prohibió el deporte. Y ahí es donde yo ya me tuve que poner creativo y decir, bueno, pues si ya no hay básquet, ya no puedo chutar para acá porque ya destruí la enredadera. ¿Qué hago? Y empecé justamente como a despertar dotes de creatividad. Entonces ya era más dibujar, era más crear. Me acuerdo que mi papá tenía una cámara de esta Super 8, donde empezábamos en ese primer jardín que entrabas a esta casa, pues, a grabar videos. Como que siempre fue una parte creativa de la que despertó en mí de pequeño. El sentirte todo el tiempo, y lo digo como algo bonito, pero el sentirte todo el tiempo tan acompañado, tan en calientito, de repente no era difícil el llegar a estar solo, o encerrarte en tu cuarto, no sé. ¿Te acuerdas de algún momento
en el que la soledad de repente se sintió desconocida? Chiquito, o sea, en ese momento no Sí. sabías ni qué era soledad, ¿no? Exacto, exacto. Pero Pues no, te digo que de verdad, incluso en los momentos, me acuerdo perfecto, ya no eran 7, 8, ponle, yo tenía 11, 12. Mi primer campamento fuera de México fue subirte a un avión. Cuando vas en el aeropuerto y eres menor de edad, te cuelgan como perro un tus cafetote. documentos, un gafetote y ahí todo para que no lo pierdas. Mi primer salida fuera solo y ahí sí sentí, yo creo que por primera vez, la sensación de soledad. Estaban de moda estos relojes que tenías agenda en el reloj. Ujú. Y yo me acuerdo que ponía los nombres y los teléfonos de mi familia para verlos. O sea, ahí era mi recuerdo, pero no tenía ni una foto, güey. Y ahí sí, de repente había noches que decía, ¿qué madres hago aquí solo? ¿Qué necesidad? Pero no, en realidad tengo una buena relación conmigo mismo. Hoy en día manejas una carrera en general. Digo que tiene muchas vertientes. Me Sí, gustaría avanzar un poquito más en la entrevista y meternos a fondo en este tema, porque no solamente eres conductor, actor, y ya estás mucho más enfocado, lo estamos platicando, en el arte. Pero muchas de estas de estas cosas que haces hoy en día son muy reconocidas externamente, ¿no? Siempre te sientes visto por la gente, estás enfrente de un televisor, ¿no? ¿Te acuerdas cuándo fue esa primera vez que te sentiste visto por alguien y por quién fue? A ver, el reconocimiento, y me voy a confesar contigo, sí ha cambiado y creo que depende mucho de la línea en la que lo recibo. O sea, no es lo mismo el reconocimiento, por supuesto, de la televisión al que le llegas a millones de personas de golpe a través de una pantalla que manipula un poco la visión con la que te recibe la gente. No es lo mismo Diego actor a través de un personaje, a Diego Derice conductor, ¿no? A través de un proyecto, a las plataformas hoy de redes. Bueno, pero en ese momento no había nada de eso, ¿no? En ese momento había poco de eso, muy poco de eso. Y yo creo que la primera vez de reconocimiento masivo fue en mi primer telenovela, que fue, bueno, como protagonista, que fue Qué pobres tan ricos. Una novela que hice al lado de Silvia Pasquel, Jaime Camil, Nuria Vega. Con un colmillo que le Puta, raspa güey. el suelo. Fue como, ¿quieres ser actor? Ok, un símil así de, bueno, pues te va, como primer proyecto, nada en este tanque de tiburones, ¿no? O, sí, contéstate un pop quiz en Harvard, güey. Sí, Decía, qué Flaco Ibáñez, te haré escándalo. O sea, para donde volteabas había grandes nombres del espectáculo. Tuve la gran fortuna de que ese proyecto despuntó muchísimo y mi personaje gustó muchísimo. Entonces, al gustar tanto, tenía yo el foco. Dentro del análisis de la historia, era de los personajes que más gustaban, la historia era de las que más gustó, y entonces mucha gente me vio. Sí fue complicado lidiar con este tanto reconocimiento. Yo siempre me acordaba de mi papá. ¿Te enseñaron, perdóname por la interrupción completa, pero te enseñaron a aceptar este reconocimiento en casa? O sabes que no hay teoría que te prepare para la práctica. O sea, tú no aprendes a nadar leyendo del agua, dicen. Wow. Entonces, nadie en mi casa es del medio. Nadie estaba preparado para ese, no sé, como parece encontronazo con lo público. Se acabó tu vida privada, güey. O sea, yo decía, qué difícil. Quiero irme, que nunca he sido de antros ni nada, pero quiero salirme a tomar un café con alguien. Y era paparazzi. Ya sale con no sé quién. Y ya lo vincularon con tal. Y ya leímos que... Y yo decía, o sea, sí está muy cañón estar abajo del microscopio. Nadie te prepara para eso. Lo aprendes antes o después. Los que lo aprenden después se dan más trancazos. Los que lo aprendemos rápido, logras acomodar pronto ciertas cosas. ¿no? Ciertas cosas y la forma en la que vas a seguir operando, porque eso no cambia. Simplemente, si tienes suerte, incluso aumenta.
Entonces sí fue complejo. Dentro de este proceso, ¿hay algún momento en tu infancia que digas, esta madre, tendré 80 años y me voy a seguir acordando perfectamente de qué estaba viviendo, qué estaba pasando? ¿Algún tipo de situación? En mi infancia. Sí. Ok. No especifiquemos edad porque digo, puede ser... Digo, porque el tema de... Yo no soy niño actor, pues. O sea, yo empecé en la actuación. No tiene que ser tarde. relacionado con la chamba. O sea, me refiero a de estas experiencias que... Te digo, podrás cumplir 80 años. No se me va a olvidar. Y vas a decir, güey, me acuerdo de manera tan vívida ese momento. ¿Por qué? No sé, pero ahí está. A ver, recuerdos así de los que nunca se me van a olvidar. Probablemente hay muchos, pero un día quise aprender a manejar. O sea, las primeras veces que chavitito, que quieres subirte al coche y sentirte grande. Y entonces estaba el coche de mi abuela, del chofer de mi abuela, estacionado, pero el garage de mi abuela era como de bajadita. Entonces yo, sí, perfecto, pues aquí lo prendes. Y apenas quise prenderlo, pues obviamente no automático, estándar. Entonces piso el clutch, el coche se va, estrellamos el garage. Para colmo estábamos haciendo como una especie de juego de niños ahí donde ponías unos muñequitos de acción y caía como en una charola con alcohol y entonces lo prendías y caía y todo se incendiaba. Acabamos casi destruyendo casa de mi abuela. Real de incendio, el coche. Travieso saliste. Travieso. Y ese sí nunca se me va a olvidar porque me metieron el tague de mi vida, por supuesto. ¿Te castigaron? Sí, claro que me castigaron. O sea, para empezar, ¿yo qué hacía en casa de mi abuela? Pero nos brincamos una barda, peligrosísimo, pudimos haber muerto. Yo estoy vivo de milagro. O sea, yo siento que nos reímos mucho, pero sí fue una infancia muy creativa y traviesa. Dentro de todo esto hermoso que me cuentas, el crecer es empezarte a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Es empezar a explorar ciertos sentimientos, situaciones que pues, en algún momento o ni te las imaginabas o las veías imposibles, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna vez o algún momento donde te haya dolido entender algo por primera vez? Yo creo que mis papás se separaron cuando yo tengo 5 años. Entonces, entender que la dinámica ya es diferente. Te digo, vengo y como te platico de una familia muy, muy cerradita. Uh-huh. Entonces, siempre acompañados, siempre encima, siempre con las figuras juntas. Entenderlo tan chiquito como que ni siquiera lo acomodas se van a divorciar. Ya no están... ¿Separarse o divorciarse? Juntos. Divorciarse. Pero, again, a esa edad, esas palabras ni siquiera están en tu vocabulario. Entonces, entender que sí la dinámica iba a ser diferente o sentirla diferente y de repente ya, pues si quieres ver a tu papá está en esta casa y si quieres convivir así es de esta manera. Creo que fue la primera vez que me tuve que acostumbrar a algo diferente y entenderlo. La verdad es que me lo hicieron mis papás y a mi hermano demasiado fácil. Nunca fue, pues no lo ves y hoy te toca aquí. Era, güey, ¿dónde quieres estar? Nada más yo no entendía por qué no podíamos estar aquí todos. Todos juntos. Entonces sí fue mi primer encontronazo con esto con qué se come, güey. Sí. La manera de explicarlo estuvo... Y las primeras veces, y no me vas a dejar mentir, son las complejas porque, de nuevo, no traes un entrenamiento, no estás preparado. No, creo que no. Por más que te lo hagan fácil o caminable, es un trancazo. Entonces sí fue a esa edad. Hay ciertas cosas que te costó acostumbrarte un poquito más que otras dentro de esta situación. Yo creo que esta dinámica como de empezar a como no a querer diferente, pero sí a entender que todo empezó a modificarse. O sea, inconscientemente los papás tratan de hacer como un sobreesfuerzo de ambos lados, no para ganarse el cariño del hijo, ¿no? Sino como para, pues es que ahora eres papá y mamá en esta casa y ahora eres mamá, papá en esta.
Mi papá quería cocinar y todo lo hacía de la chingada. Y pero quería como no estar cojo de este lado. Mi mamá agarró un papel tal vez un poco más estricto también, porque ahora tenía que ser ambos en esta casa. Y eso me costó a mi trabajo, me costó como, hoy te lo digo entendiéndolo como era, pero en su momento era, manches, pues es que mi mamá era más divertida o mi papá tal vez no tenía estas partes. Te digo, como niño pues vamos como aprendiendo, yo digo pegando propaganda, que es así como agarrándote de todos lados y sí, la dinámica pues es diferente. Eso fue lo que más trabajo me costó. Wow. Y dentro de estas compensaciones, como de tu mamá, como de tu papá, ¿hay alguna que sí te hayas dado cuenta de decirles de que, güey, o sea, no lo intentes, bro? Fíjate que no tuve yo que hacerlo. Te digo que mi papá quemaba la sopa instantánea. O sea, de que ni una quesadilla le salía. Y en lugar de soltarlo, empezó a estudiarlo y pues sí, a perfeccionarlo. Y hoy es un súper buen cocinero, güey. ¿En serio? O sea, pero de que se avienta así una reducción al balsámico de... Y yo digo, pendejo, ¿en qué momento, güey? O sea, el refri estaba lleno de chocorroles y de sopitas. Y no, y se volvió una dinámica bien linda, porque entonces nos juntábamos en la cocina y era, ayúdenme a cocinar. Entonces mi hermano y yo estábamos ahí con las gallinitas y la salsa y y teníamos recetas secretas. Se volvió una dinámica. Entonces creo que esa resiliencia y esa parte de no dejarnos vencer por una novedad o algo, es algo que sí también aprendimos en casa, mi hermano y yo. Y a la fecha lo agradezco mucho, porque entonces no hay nada con lo que yo me tope que diga, híjole, no, esto no. No se me va a volver a quemar la sopa, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. ¿Y de parte de tu madre? Y parte de mi mamá, por ejemplo, ella aprendió tal vez, o más bien nos enseñó una estructura que no nada más viene del amor, sino también del orden. Tal vez con mi papá siempre había más orden, pero ahora en este lado de diversión, él fomentó más tener momentos de esparcimiento y mi mamá tenía que fomentar momentos de, a ver, te sientas y haces la tarea y en orden y bonito. Entonces, por ambos lados, la parte creativa creo que me la desarrollaron, pero sobre todo este tema de orden, tal vez lo aprendí con mi mamá. Con tu madre. Sí. A mí, ahorita me cayó, o sea, como que me entró un clic. Yo viví algo muy parecido, ¿no? En donde también mis papás tomaron caminos distintos y mi madre, en esta vorágine de criar a dos mocosos sola, pues le empezó a pegar mucho al lado masculino, en la energía masculina de orden, pues de tener todo para adelante, todo bien arreglado. Y de repente me llegó a faltar, pues esta madre de repente, ¿no? Era ya muy papá. Okay. Y me empezó a faltar esta mamá. ¿Hubo algún momento en el que te pasó algo parecido a eso? No, digo, no sé cómo haya sido tu caso, hermano, pero en el mío te digo que como lo hicieron de una manera tan inteligente, que agradezco, nunca faltó. O sea, como que siento que esta compensación, cuando falta una figura paterna, a fuerzas como que lo tienes que compensar y de una manera lo tienes que poner en la mesa porque pues hace falta. Aquí existía, nada más estaba en otra casa. Entonces, no, cada quien conservó mucho su rol. Nos veíamos muchísimo. A la fecha, te digo, es muy fácil y ya pasaron más de 20 y tantos años de esto, 30 años. Las comidas de cumpleaños estamos todos, en los eventos, en las exposiciones. Entonces, como que cada quien sabía qué tenía que hacer. Simplemente seguro se echaban unas llamadas de, oye, pues este pedo es así, así. Ya le di domingo. Exacto, no repitas la Navidad, este cabrón es un manipulador. Pero no, en mi casa siempre fue padre. Oye, y pasando esta etapa, ¿en qué momento te das cuenta que ya no eres un niño?
sea, ¿hay algún evento específico, algún momento en donde dices, puta, güey, ya no soy un mocoso, ya, o sea, ya tengo más tareas o más responsabilidades? No sé. Yo creo que cuando empiezas a entender que las cosas cuestan, o sea, no económicamente nada más, sino que si tú quieres llegar a, no sé, a la escuela y no quieres tardarte 25 minutos, entonces pues, tal vez tienes que tomar un camión y aprender dónde está la parada. Información que tú sabes que ya no le corresponde a tus papás, o cuando justo tus papás te empiezan a decir, pues investiga, y ya no te lo dan resuelto, creo que es donde empiezas así medio a despertar. Cuando, puta, yo me acuerdo que me encantaba, por ejemplo, los trompos. Jugar trompo yo era buenísimo, era un súper mega vago, güey. De que en la escuela los subastaba, o sea, los míos Órale. los subastaba. O me daban mis amigos los suyos para que yo los jugara. Entonces, yo empecé a entender como este rollo de, ok, estos son mis talentos, así los puedo monetizar. Entonces, yo hacía caricaturas de mis profesores o de mis amigos y las vendía que $1 y tal. O de repente iba al súper con mi mamá y compraba 100 chicles que me costaban $50 y los vendía al doble. Y cuando empecé a ver eso, entendí justo como que ya en mi cabeza había otro chip, ya no nada más era jugar. Era a ver cómo puedo hacer con esto para producir esto, o como el siguiente escalón jugando, ¿no? Y ahí ya empiezan a despertar en ti responsabilidades nuevas. Entonces quiero tales tenis, pues sí, pero cuesta tanto. Ok, pues yo tengo la mitad. Tu papá te colabora y te empiezan a enseñar un poco el valor tanto del dinero como del esfuerzo para hacer las cosas. Ahí como con esas enseñanzas creo que te das cuenta que ya no estás tan mocoso. ¿Cuál fue tu primer acto de rebeldía en esta parte de tu vida? Nunca me gustó como el bullying. Entonces, cuando yo me sentía agredido, o era por el hijo de papás divorciados, que bueno, en mi generación empezó a haber muchos, entonces ya tampoco era, pero siempre usé lentes, entonces era el de los lentes. Muy temprano, hasta los 12 tantos, yo era como medio llenito, entonces también era bullying por ese lado. Y mi primer acto de rebeldía, que me empezaron a expulsar de las escuelas, por supuesto, pues era como agresión. Entonces yo era el de sí, paz y amor, pero si me buleabas o veías así que querías abusar un poquito de mí, madrazos, ¿no? Entonces sí le hice pasar a mis papás unos primeros años preadolescentes complicados. Okay. Y si te vieras en una foto en esa época, ¿qué te dirías ahorita? Pues yo creo que me diría que todo pasa. O sea, de repente queremos ir muy rápido. Entonces, en una etapa de tu vida donde no importan ciertas cosas, no ir como, no vivir más futureando. O sea, decir, güey, enjoy ahorita. O sea, yo me acuerdo de comer papaya de un topper con fibra en fiesta de mis amigos donde todos echaban papitas y pastel. Y no la pasaba tan bien, pero mi objetivo era, no, pues ya no puedo estar gordito. Me molesta, ¿no? Este pedo. Yo creo que a ese Diego le hubiera dicho, chill, güey, chill, cómete ese pastel, no hay pedo. Y dentro de esta parte de tu vida, ¿qué le costaba a ese Diego? Porque hablamos ya de esta parte de rebeldía, ¿no? En donde te empiezas a formar tú como hombre en muchos aspectos. Pero pues, te empiezas a topar con muchas cosas nuevas, ¿no? Es parte de lo que me gustaría como enfatizar en ese. ¿Hay algo que te costaba un poquito más de lo normal en ese sentido? Siempre fui muy resuelto. O sea, no había algo que se me trabara, pero tal vez sí fui de muchos amigos. Tal vez me costaba trabajo la tolerancia. Te digo que fui un niño que siempre se exigió mucho. Entonces, entender que la gente no iba a mi ritmo,
güey, me acuerdo, esto sí está fatal. Fatal, güey, no mames, este recuerdo me lo acaban de así, me lo desbloqueaste de la Matrix. Secundaria, primero de secundaria, no sé qué edad tienes en esos grados, pero me tocó a mí dirigir en la escuela, porque hacías equipos, y la mitad del salón hacía una obra de teatro y la otra mitad otra para el fin de curso. Y a mí me tocó dirigir Anne Frank, el diario de Ana Frank, en inglés, primero de secundaria. Yo dije, yo quiero dirigir, porque si alguien aquí trae este pedo medio desarrollado en su inconsciente, soy yo. Entonces empecé a dirigir a mis compañeros y era yo muy duro con ellos. O sea, les hablaba horrible y les exigía y no llegaste a tu marca y aquí es donde te escondes, aquí no saliste. Y el día del estreno, pues era Ana Frank, güey, es un dramón. Sí, claro. Y los otros tenían Rey León y entonces yo decía, son dos géneros. Primera escena, entra el cuate a buscar al ático y se cae. Y entonces toda la gente se reía. Y la Ana Frank se le olvidaban los textos y entonces la gente se reía. Acabé haciendo comedia, güey. O sea, dirigí la primera versión de comedia del diario de Ana Frank. Primero de secundaria. Y yo le estaba pasando horrendo, güey. O sea, yo estaba así, no. Y fue un éxito, güey. O sea, es de la obra que todo el mundo se acuerda. Seguimos platicando al sol de hoy de eso y la pasé tan mal que entendí tarde que tengo que ser menos estricto. O sea, que tengo que ser más dúctil. Dentro de esto, el ser estricto tiene sus cosas muy buenas, ¿no? Sin duda. ¿Te acuerdas por qué y cuándo te llega tu primera oportunidad de trabajo? ¿De trabajo ya real? Sí. Estamos hablando de secundaria, prepa. Okay. Empiezas seguramente a darte cuenta a lo que te quieres dedicar. Y empiezas... Hoy en día, y lo digo personalmente también, es muy difícil encontrar trabajo. Es muy difícil encontrar oportunidades nuevas. Normalmente ya no se estira la mano como me contaban que antes se hacía. ¿Te acuerdas quién fue esa primera persona? ¿Por qué llega? ¿Cómo llega? Bueno, ya en mi vida profesional y siendo grandes oportunidades, porque a ver, yo empecé... A ver, va a sonar horrible. Nada más no me lo sacan de contexto. Pero lo he tenido fácil. O al menos esa es mi percepción. O sea, a mí cuando amigos me dicen, es que, güey, actuar está cabrón, es dificilísimo y entrar a Televisa. Mi primer novela fue mi primer prota juvenil y fue la novela que me abrió todas las puertas y me fue perfecto. Llegar ahí tal vez no fue tan fácil, pero mi primer encontronazo con el teatro no fue haciendo una obra amateur. Bueno, sí, el diario de Ana Frank, ¿no? pero fue con Alejandro Gou. Y yo creo que esto es porque, volvemos, ser perfeccionista sí trae cosas buenas. Entonces, para mí no hay bien y mal. Lo que hay es nada más distintas apreciaciones de lo que haces, con lo que haces. Si el ser perfeccionista te cierra puertas porque eres insoportable y nadie quiere estar cerca de ti porque eres el güey con más toque de la vida, entonces acomoda tu perfeccionismo para que no sea un negativo o un agente de retroceso en tu vida. Si ese ser perfeccionismo te ayuda a sacar ciertos skills o ciertas habilidades que te van a poner sobre arriba de la media, güey, exígete, padre. El yo ser autoexigido me hizo eso. Yo llegué y en esta primera oportunidad hice esto con Alex Gou. Funcionó muy bien. Que fue justamente Timbiriche el musical con Eric Rubin y con Diego Schwen y Andrea Legarreta. Muy divertido. Pues la Legarreta ¿No estaba? No estaba, porque esto era Timbiriche. Entonces era, no sé, Alan Estrada, en fin, gran banda de teatro musical. Y fue como mi primer trabajo serio. De ahí vienen las novelas, luego, porque me ven en el teatro, me jalan a la escuela de Televisa, me gradúo un año después, me becan
y de ahí empiezan mis oportunidades en la televisión. ¿Qué consejo te dio en tus primeras novelas? Lo estábamos platicando hace ratito, con puro tiburón, ¿no? Puro tiburón. ¿Hay algún consejo o algo que te lleves de alguno de esos tiburones? Claro, todavía? y lo repito. El Flaco Ibáñez fue, yo creo que este ángel de la guarda que me recibió en ese primer proyecto. Me tocó mucho, a ver, y tengo una gran relación con todos. Ese proyecto cambió mi vida a nivel más personal que profesional, o igual. Profesional me abrió muchas puertas, personal me dejó muchos amigos. Jaime Camil se volvió mi hermano mayor, que nunca tuve. Hicimos una gran amistad e incluso Jaime, el papá de Jaime, se volvió mi tío, pues me apoyó mucho en entender cómo era la vida de alguien tan exitoso. Y entonces tenerlo cerca era un ejemplo latente de comportamientos, de visión, de mucho amor, de contención. Entonces me dejó grandes hermanos de vida y me dejó grandes amigos de vida. Y uno de ellos es el Flaco Ibáñez. El Flaco, cuando yo empecé ese proyecto, me decía, Diego, tu personaje se va a llevar la novela. Yo ya lo veo. O sea, yo ya lo veo. La gente repite tus frases. Estás en un tono perfecto. Te voy a dar unos tips. Y entonces fue el primero en enseñarme lo que eran los rolling gags, que son esta parte de comedia puntual de repetición, como las frases de mi personaje, de opción A, opción B, y cómo decirlo, cómo rematar un chiste, que era como un, ¿sabes? Como un call to action. Y le aprendí mucho, a manera de que empecé yo a reestructurar mis escenas, a reescribir mis textos, y eso fue lo que me dio el éxito que tuve en ese proyecto. Y también a cuidarme de los peces grandes. O sea, me decía, no te pares ahí porque la Pasquel te va a tapar y entonces solamente la cámara va a poder switchar con ella y tú no vas a salir. Hombre, acá está cañón. Y entonces sí, yo me daba cuenta de repente, y te amo, Silvia, pero esto es real. Ella caminaba más lento para que yo tuviera que voltear. Y entonces la cámara ya no estaba yo muy castigado a la cámara y ya solo podía estar Silvia. Y cosas así, güey. Entonces sí, el Flaco fue de mis primeros grandes consejos en la industria. Y me dijo, estás entrando a una industria donde la gente cree que hay dinero fácil, que hay mucha droga, que hay mucho sexo. Y sí. Así me dijo, güey. Y sí. Y yo, y luego, Flaco, y se fue. Y yo, fuck. Dentro, lo de Pasquel me llamó mucho la atención. ¿Hay alguna otra técnica que tenía para tener el éxito que llegó a tener? Sí, tiene? Claro. Alargaba los textos. Entonces, ¿Cómo? por ejemplo, si tu texto es no te puedo creer. Y entonces yo llegaba y decía, güey, no te puedo creer. Y Silvia lo hubiera dicho, no te puedo. Llora. Creer. Para tener más tiempo. Sí, claro. O otro vicio de la vieja escuela, rematas con una acción física. Entonces el director te dice, ya no agregues textos. Perfecto, no agregues textos. Termino el no te puedo creer. Y yo le hago. Y entonces jalas a la cámara y terminan con la reacción de alguien más. Sí, son tipsillos ahí que... Pero, güey, tu primera novela donde estás emocionado, donde quieres tú figurar y quieres estar, y hoy te lo entiendo que mientras menos llamados me des, yo soy más feliz. Ajá. Tengo más tiempo para mí, pero de chavito y quieres comerte el mundo, quieres empezar a las 8 y salir a la 1 de la mañana. Y mientras más escenas, yo veía los breaks, 32 escenas y yo, huevo. No, ahorita es no te he llamado, bendito. Está cañón. Y hablamos de una carrera muy prolífera en muchos aspectos. ¿Hay algún momento en donde después de todo este trabajo tu cuerpo te dice, güey, párale, cabrón? Pues a ver, y de manera muy clara, me tuve que operar la columna de emergencia hace 5 años, casi 6,
No es cierto, 5 años. Por descuidarme. O sea, ¿a qué voy? Yo priorizaba mi trabajo antes que cualquier otra cosa. Entonces, si tenía un dolor de muela, yo decía, luego lo veo, porque tengo teatro. Y tuve la fortuna de que yo grababa, y esto fue muchos años de mi vida, novela de lunes a viernes y teatro de viernes a domingo. Entonces yo salía de mis llamados a las 8 y llegaba a la segunda función cuando podía alternar, o pedía salir antes y daba funciones el fin de semana. Entonces yo no tenía días libres y sacrifiqué mucho la salud, sacrifiqué mucho a la familia, sacrifiqué mucho las relaciones. Y ahí es donde digo, después de frenones obligados, como lo de la columna, espérame tantito, o sea, sí tienes que descansar. El más fuerte fue ese. El de la columna. Sí. El de la columna fue a raíz de un accidente que tuve esquiando. Mi columna como que se desvió un poquito y uno de los discos de mi columna se fugó, se fue. Entonces se instaló, hazte cuenta que todas tus vértebras están alineadas y entre cada una y otra hay un disco, como un colchoncito que te ayuda a que no te duela brincar la cuerda. Se va ese disco y mis vértebras empiezan a pegar sin esa amortiguación hasta que se rompen. Tengo un accidente en moto 3 años después o 4 de ese accidente en esquí y la columna compromete los nervios de mi pierna y me tienen que operar. Y todo esto porque de verdad yo no descansé mi cuerpo lo suficiente y entonces era la novela, el teatro, pero para estar en ambas quiero verme bien, entonces el gimnasio, comer a deshoras, dormir poco y pues sí, le metí una tranquiza al cuerpo, que mi cuerpo, que la columna es la que lo sostiene, dijo, dude, demasiado peso y se quebró. Y ahí es donde viene un giro de tuerca en mi vida profesional. ¿Te acuerdas? O sea, por lo que me cuentas, tú seguiste la vida normal después del madrazo de la esquiada. No hubo una despabilada de decir, puta, me acabo de fregar nada. Nada. O sea, ni te dolió en el momento, seguiste echando una doble diamante después. No. Me bajaron en ambulancia inconsciente. O sea, fue un accidente fuerte. Sí, fue No, se me desprendió esta oreja. ¿Cómo? No, fue un cagadero. Gracias a que se me desprendió el 90% de esta oreja, me encontraron. Porque hazte cuenta que yo me caí en la pista, yo iba solo, entonces, porque yo esquiaba muy bien, esquío muy bien. Ya no lo he vuelto a hacer, seguro ya no esquío también. Iba solo, porque pues, dejé a toda mi familia atrás. Se me atora el esquí como con un bump. Me voy a la ladera de cabeza, que fue por eso choqué contra el árbol de cabeza y mi columna se medio fregó. Y cuando entro a los árboles, en unas de las ramas secas se atora mi oreja, como que entré así, entre árboles, se atoró aquí, se despega. Entonces se hace un charco de sangre importante. Pego contra el árbol y la nieve del árbol me entierra. Entonces solo se veía la sangre y yo había quedado abajo de la nieve, como del powder delgadito. Entonces desde el lift, que es como las sillitas estas, alguien ve eso, hace la señal de pulsa a la ambulancia, bajan por mí, me desentierran y me llevan al hospital. Fuerte, man, fuerte, un accidentazo. Yo hago las cosas muy bien. Si me voy a accidentar. Sí, big time, güey. No, esas mamás. Yo pensé, digo, como me lo explicaste al principio, seguiste tu vida normal. Yo dije, güey, pues fue un catecito. Seguí mi vida normal después de un mes que yo no podía voltear el cuello porque mi columna estaba contracturadísima. O sea, yo de medir 1.83 bajé a medir 1.80 y casi 1, porque mi columna se hizo así. El tiempo la reestiró y cuando se recompone, después de unas semanas, 3, un mes, ese disco que absorbió el golpe quedó tan flaquito que se sale. Años después tengo el accidente en moto y no me dolía. También fue un accidentazo. Digo, ¿fue uno bueno? Fue un súper accidentazo. O sea, casi me mato. Bueno, me matan porque fue una chava que iba en el celular. Se pasó el alto, no me vio y me dio de lleno. Por suerte veníamos de carretera justo Jaime Camil.
Leo García y otro cuate, porque nos íbamos los fines de semana a andar en moto y traía todo el equipo de carretera. Entonces, cuando me avienta, todo el equipo me protege, pero pues caigo y de todos modos fue un fregadazo. Y pues en fin, ¿no? Pero sí, después de estos accidentes, empecé a escuchar más a la vida. Entendí que la analogía de la vida es como tu mamá. Cuando no le haces caso a tu mamá a las primeras 2, 3 llamadas, la cuarta es un grito, güey. Entonces yo ya aprendí a que la vida no me grite cuando necesita mi atención. Ya es como en bajito y voy y atiendo. Conociéndote ahorita un poquito más a fondo, tu personalidad es justamente mucho de orden, de estar trabajando, de estar ocupado, de estar haciendo cosas todo el tiempo. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar cuando tu cuerpo te dejó de responder? Pues que no era yo capaz de hacer lo que yo quería hacer. Wow. Entonces soltar el control y lo que tú crees que tienes que hacer. Hoy entiendo tantas otras cosas, ¿no? Pero en su momento sí fue de, brother, pero es que ¿y la serie que iba a grabar en Netflix? No, pues te la pelaste. Oye, pero ¿y la temporada de teatro no hay? Y nada. 6 meses de que me operan la columna y me dicen, Diego, la cirugía fue un éxito, pero la rehabilitación de tu columna es el 90%, 80% de lo que va a definir si caminas bien o no después. Después de todos estos miedos de quién sabe si vayas a salir bien de la cirugía, porque se complicó y fueron 2 y fue todo un tema. Entonces, cuando yo entiendo que ya no es a mi ritmo y es lo que tiene que ser, es como, ok, ya no está ese director loco de haciendo drama porque salió comedia la obra que dirigía en secundaria. Ya no era ese actor que se enojaba porque la Pasquel se le puso adelante. Ya eran como cosas más serias, ya era como de, brother, es que haz caso porque pues si no, no vas a caminar bien el resto de tu vida. Aprendo a tener esas pausas. Veníamos de la pandemia, aparte, que fue justo terminando la pandemia mi cirugía. Veníamos de haber entendido a fuerzas una pausa. Entonces como que me agarró en un momento de más conocimiento, de más aceptación de, ok, así es, ¿no? No sales y no hay aviones y no hay, ok, pues aquí era lo mismo, no caminas casi 6 meses, ok. Y en esa rehabilitación en cama, donde pongo a prueba toda mi paciencia, donde reinvento mi creatividad y entonces digo, bueno, pues a ver, no puedo salir a caminar, no voy a ir a grabar, no voy a ir a este foro, a este teatro, pero tengo todo esto en mi cabeza que quiero poder expresar. Tenía muchas cosas. Retomo la pintura, que era lo primero que empezaba yo a hacer en mi vida, ¿no? Desde chavitito. Y hoy te puedo decir que ese accidente es lo mejor que me ha pasado. Y en su momento me lo preguntaba si te decía, ¿por qué a mí? En un drama desconsolable, ¿no? ¿Hay algo que te haya dado miedo mostrar que hayas creado? Todavía. Digo, para las personas que no sepan, has tenido exposiciones en todo el mundo, galerías. Tienes tu galería, me estabas contando aquí. Ya abrimos este año mi galería. Sí. O sea, todo esto del accidente da paso a una parte de tu vida nueva, preciosa. Fíjate, ¿no? qué bonita analogía, perdón que te interrumpa, dale, para que sigas, pero cuando rompes con lo establecido, o sea, se me rompió la columna de lo que creía que era, en donde sostenía lo que yo pensaba, que tuve que reinventarme otra madre de este lado. Si no hubiera yo roto de manera literal el axis de mi vida, probablemente no estaría en donde estoy hoy. Pero en este proceso, mira, o sea, entiendo que hoy en día está más que trabajado, hay mucho más que agradecimiento dentro de la situación, ¿no? Pero en el proceso supongo que ha de ser difícil aceptarlo, ¿no? Y el arte es un medio en el cual te expresas, sí, ¿no? Y expresas todo lo que sientes. ¿Hay algo que de repente pintaste y dijiste, ay, cabrón, güey, ¿qué soy? ¿Soy un monstruo? No sé. Pues mira, como te dije hace ratito, y sin que se malentienda, porque me ha costado mucho esfuerzo todo lo que he hecho, pero mi percepción es de que me ha sido fácil. Entonces,
Primera novela, pues primera nominación, todavía existían los premios TV y novelas y estas madres. Primera novela, éxito. Primera exposición de arte después de esta transformación, sold out. Entonces, cuando empiezo a pintar todo esto que tengo en mi cabeza, empiezo, y no directamente, no en ese instante, pero a la semana y ya pinté otra cosa y a la semana. Yo como estuve 6 meses en cama y no podía yo ni bajar escaleras ni nada, en 6 meses yo produje más de 80 cuadros, güey. Entonces, cada uno retrataba un momentito de en cómo me sentía en ese momento. Lo padre del arte y por lo que me atrapó tanto es que, a diferencia de la actuación, no tienes que interpretar a alguien más. Te tienes que más bien saber leer a ti. Y yo sí pinto desde el abstracto, aparte que es gran parte de mi formación pictórica. Pintas desde el dentro hacia el fuera. Entonces no es la forma, sino es el fondo y pintas emociones. Y sí, había unos cuadros bien azotados, güey, que yo decía, cabrón. O sea, no, pues sí la pasaste medio gacho ahí, ¿sabes? Y saberme leer y saberme también triste o saberme en una posición en la que estaba yo desesperado y poderlo ver en mis piezas me ayudaba a entonces salirme de ese estado. Hay 2 piezas que la gente no conoce. Una sí la he expuesto, otra no, que no se venden, pero sí cuando las pinté simbolizaron momentos importantes, que fue la muerte de mi abuela y la muerte de mi tío favorito, de un tío que fue mi padrino y fue muy repentino y fue complejo. Entonces lo canalicé y lo catarsis en piezas, y esas 2 sí las veo hoy y digo... ¿Te mueven? Sí, una me da mucha paz y la otra me inquieta mucho. Entonces sé que son como momentos diferentes y apreciaciones diferentes de la muerte, ¿no? Pero sí, cuando las pinté no estaba como del todo consciente al momento de la pintura. O sea, estoy, pero entras como en esta hipnosis con el cuadro. Es una plática tan como la de nosotros, que se te olvida que hay a los lados. Y cuando ya termina la plática, dices, no manches, ¿cuánta gente estaba escuchándonos? O cuando yo vi la pieza, dije, o sea, sí estuvo rudo, güey. Y sí. ¿Cuál te da paz y cuál te inquieta? ¿La de tu abuela o la de tu tío? Mi abuela, como fue un tema más natural, tanto en edades como en todo, me da más paz. Aparte, mi abuela, de las mujeres más importantes en mi vida, creativa, divertida, la recuerdo siempre con su tequila y haciendo chistes. Me dejó muy, muy en paz, porque aparte se fue con todos rodeándola, ¿sabes? Fue como en esta meditación, en esta familia, en este núcleo que te digo que siempre no ha faltado en mi familia, literal. Y así fue. Y con mi tío fue más sorpresivo, fue recibir una llamada, decir esto pasó, ¿cómo crees? No mames. Entonces sí fue como cañón. O sea, no nada más la vida se acaba en un ciclo natural, se acaba mañana. Y entonces sí hay que entender y revalorizar el tiempo y lo que dices. Claro. Entonces sí fueron apreciaciones. ¿Te acuerdas cómo recibiste esa noticia? Digo, entiendo que por lo que me cuentas ha sido uno de los momentos claves dentro de tu vida en muchos aspectos, ¿no? Sí, clave, no sé si clave es la palabra, pero de los momentos de más impacto, sí. Fue difícil de acomodar, sobre todo como me agarró en un momento de más conciencia en mi vida. No fue chavito, fue en esta última etapa en donde yo ya me dedico más al arte que a la televisión o a otra cosa, porque conectar con este lado artístico a partir de ese accidente me ha llenado de satisfacción y me ha hecho aprender más de mí. Entonces, no puedes no querer saber más de ti. Creo que a esta vida venimos a eso. O sea, el gran misterio no es ¿cuál es mi misión en la vida? No, claro. Güey, ¿quién eres en la vida? Primero empieza por entender. Pero esa pregunta es muy ambigua, ¿no? No es tan ambigua si te clavas. O sea, empiezas a definirte por quién no eres y qué no ser, que es parte de mi discurso artístico. Pero ¿no crees que las personas somos o estamos hechas para cambiar? Por ejemplo, si
hoy en día hubieras recibido la misma noticia, la misma llamada diciéndote lo mismo, ¿crees que la reacción hubiera sido la misma? Probablemente no. Y yo creo que venimos a cambiar. O sea, pero parte de entender quién eres antes de cambiar te da la posibilidad de cambiar hacia donde quieres cambiar. Ejemplo, si es un origami, tienes esta hoja de papel. Si quieres terminar siendo una grulla de origami o lo que sea, pues la hoja tiene que empezar siendo cuadrada, güey. Uh-huh. Entonces, y tiene que ser de un papel que aguante tantos dobleces. Entonces, tú tienes que conocer qué papel eres antes de querer convertirte en. Entonces, por supuesto que el ser humano está creado o hecho para modificarse. Qué hueva esta gente que dice, pues es que no has cambiado nada. Híjole, güey, qué horrible. Sí, o sea, sí. Ojalá y tengamos el poder de la metamorfosis diaria, perenne y constante. Pero yo creo que el conocer quién eres sí es clave para entonces después modificarte. No para que te conozcas y ya sepas, el Diego de hoy es diferente al que recibió la llamada en ese momento. Al que recibió la llamada, ¿no? Antes del accidente, antes de la novela, no sé. O sea, yo sí he cambiado mucho y me gusta mucho ser mi propio ejemplo para entender que las decisiones que tomo, o sea, que yo soy decisión de y no consecuencia de. O sea, el cómo yo retransformé y resignifiqué mi accidente de columna y hoy me hace un artista plástico en lugar de un güey deprimido que camina chueco y entonces hace, claro, se enoja con sus compañeros actores porque su carrera se vio interrumpida. Una decisión. Entonces... perdóname, pero ¿venías saliendo lo del tema del accidente cuando recibes lo del tema de tu tío? ¿O son...? No. En línea cronológica tengo mi accidente y poco después del accidente fue este tema de mi tío. O sea, mi tío tiene 3 años y medio. Mi accidente tiene casi 5. Ok. Me encantaría seguir platicando, pues tristemente se nos va, o sea, acabó el tiempo. Amigo, ¿cómo? Pasamos después de haber analizado todo esto, es encontrarle un sentido, no es aquí venir a platicar así nomás, más, es encontrarle un cierre a todo esto, darle un camino, encontrar cómo poder afectar allá a la gente que nos está viendo de una manera muy bonita. Sí. Entonces, para empezar a darle cierre a toda esta conversación, ¿hay algo que hoy puedas decirle al Diego de ese entonces que estaba viviendo? Pues no nos vayamos en algo específico, hay ciertos momentos en tu vida importantes, pero ¿hay algún consejo que le darías que te pueda dar mucha paz en ese momento, que te pudo haber dado mucha paz? Yo creo que el consejo general que me daría y le daría a la gente es no tomar acción o no juzgar un momento aislado. Siempre hay que ver, y esta analogía la aprendí prácticamente pintando. O sea, cuando pintas un lienzo de 4 metros, tienes que acercar y pintarlo de cerca, pero para ver si está balanceado o tiene ya la colorimetría que estás buscando o la velatura que estás buscando, tienes que alejar. Lo ves a la distancia. Todo hay que verlo a la distancia, hay que tener ese poder de ver las cosas desde más atrás. Tengo un amigo productor de teatro que siempre le digo, hermano, la vida se vive en la fila H, que es como la mejor fila, güey. Pero por atascado quieres comprar el A y luego no ves. Ese consejo yo creo que después de esta plática donde hemos brincado cronológicamente en tanto etapas de mi vida como en vertientes de mi creatividad, yo te diría, para mí la reflexión y este consejo sería, vive el momento, pero no vivas en el momento. O sea, vívelo en ese momento y se acabó. Y mañana vive ese momento aquí. No te atores. O sea, no traigas como esta ola de lo que tú crees que aquí debía de haber sido aquí. Lo que yo viví como actor
lo aprovecho y lo viví aquí. Lo que ahora vivo como artista plástico lo aprovecho y lo vivo acá. Lo que viví antes de mi accidente lo viví así. Lo que vivo después lo vivo así. Pero mi accidente no puede modificar mi conducta de aquí. La modificó acá. Y aquí tomé la decisión si me suma o me resta. Entonces yo creo que el consejo sería no vivas del pasado. O sea, sí, jálate más al presente y desde ahí opera. ¿Cómo defines hoy estar bien contigo? Estar en paz. O sea, que mi día termine y esté yo contento. Que haga una respiración profunda y sonría y no me quede como con un pendiente. Eso. O sea, la autoexigencia viene ya desde un lugar no de producción, sino de emoción. O sea, yo me exijo por medio de lo que hago, pero que al final de mi día yo esté padre, güey, o sea, esté tranquilo. ¿Qué parte de tu historia sigues escribiendo hoy en día? ¿O estás escribiendo ahorita? El Diego de hoy. O sea, ¿quién es el Diego de hoy? Lo el demás artista, ya está escrito. El conductor. Fíjate que el Diego de hoy no es ni actor, ni conductor, ni artista plástico. O sea, esas son cosas que Diego sabe hacer. Pero el Diego de hoy es un Diego agradecido, es un Diego emocionado, curioso. Y creo que lo seguiré siendo mientras me provoque esa necesidad de ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Entonces, eso. Soy ese Diego hoy, el propositivo, el que no se frena. El que haga con eso, pues ya veré, ¿no? O sea, si es actuar, si es escribir, si es dirigir. Tengo un amigo, ya editas esto, pero a que te cuaje en tus tiempos. Pero tengo un amigo que me decía, es que pintar, ese es tu don. Y mi don es grabar con la cámara. Le dije, no, eso es lo que sabes hacer. Tu don es quererlo hacer. O sea, tu don es ser tan sensible que por medio de tu cámara o mi pincel comunicamos. Mi don es comunicar. ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué plataforma? Bueno, esas son herramientas, ¿no? Cierto. Entonces, creo que eso, saberme alguien creativo, me encanta. Siempre cerramos todas las entrevistas con la misma pregunta. Es una forma de clausurar este viajecito que nos acabamos de aventar. Y es, ¿a quién le pedirías una disculpa? ¿Quién le pedirías que te pidiera una disculpa? ¿Y a quién le darías las gracias a lo largo de tu vida? Ok. Qué bueno que esa es la pregunta y no le pusiste dinero al parquímetro. Qué mal timing para preguntarme. ¿A quién le pediría una disculpa? A mí. Tal vez por toda esa autoexigencia mal encaminada. O sea, todos los momentos de autoexigencia que no me dieron placer o me hicieron mejor, sino que me frustraron, que fueron muchos, porque por supuesto esto lo entiendes con el tiempo, no naces con esta forma de ver la vida de una manera más objetiva o más práctica. Entonces sí me pediría una disculpa porque la pasé muy mal en muchos momentos y me exigí mucho desde lugares negativos en muchos momentos. Entonces yo me pediría una disculpa a mí y diría, güey, dude, chill, relájate. Y lo que te decía, vive el momento, vívelo. O sea, no te exijas. Es que dentro de 5 años, güey, cabrón, ¿en qué momento, güey? Entonces esa. ¿A quién le pedí? No me atrevería a pedirle a alguien que se disculpara conmigo. A ver, esa es muy hipotética la pregunta, nada más. Silvia Pasquel. No, ¿a quién le pediría a que me pidiera una disculpa? Madres, güey. A ver, viene desde un lugar como un poco más complejo, pero tal vez a mi abuelo por morirse. O sea, así le diría, güey, dude, wow, te mamaste. O sea, deberías de ser eterno. Porque hablamos de la muerte de mi abuela, importante para mí, mi tío, pero mi abuelo fue como mi superhéroe toda mi vida. Entonces, sí le reclamo eso. Me encantaría que estuviera aquí viendo lo que hago. No le tocó nada de lo que hoy me llena, me apasiona. Y gran parte de mi tema creativo
lo heredé de él, estoy seguro. Y extraño muchos momentos con él todos los días, todo el tiempo. Entonces, creo que me debe una disculpa por no ser eterno. Ya te perdoné, by the way. Y la última, ¿cuál era? ¿A quién le darías las gracias? Le daría las gracias. Yo creo que le daría las... A ver, tiene que ser una persona. Sí. Qué feo que quiera que todo se trate de mí, pero pues en mi experiencia de vida todo se trata de mí. Yo creo que también me daría las gracias a mí. Porque agradecerle a mis papás que me hayan hecho más caminable el divorcio, por ejemplo, creo que también es porque yo decidí no estar enojado con ellos por una decisión o saberlo acomodar. Gracias a mi neurocirujano, porque hoy camino, yo creo que también gran parte es porque yo entré con ese mindset de que todo iba a estar bien. Mi trabajo me lo he conseguido yo, nadie me lo heredó, nadie me dio el espaldarazo, nadie me puso en el lugar en el que estoy y ha costado trabajo. Entonces sí me agradezco a mí mucho el drive, este empuje, estas ganas. Entonces sí, creo que yo mismo me he sacado a mí mismo de momentos que podrían haber sido mucho más difíciles o que fueron difíciles y entendí cómo resignificarlos para que hoy me sumen y no me marquen desde un momento en el que ya ni siquiera estoy viviendo, ¿no? Creo que sí. Sería un agradecimiento a la vida, pues, pero al cómo yo he entendido la vida. Gracias por tu tiempo, gracias por venir a platicar. Gracias. Aquí conmigo la pasé delicioso, me encantó conocerte un poquito más. Gracias, amigo. Y bueno, esto ya es hablándole a todas las personas que nos están viendo, les mando un enorme abrazo, nos vemos el próximo martes, espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado. Ya saben que estas conversaciones, la verdad, son entrañables en cualquier aspecto. Y nos vemos, como les digo, el próximo martes, no se pierdan más entrevistas y bueno, les mando un enorme abrazo.